este año y acá y viene este año el bebé y a veces tú te quedas, ya vamos a medio año y no pasa nada, ¿no? No. Si yo fui diseñada para dar vida, ¿por qué no la doy? O sea, ¿qué pasa? El tema es que en nuestro interior seguía existiendo esa necesidad, pero ya no lo hablábamos porque ya era de, volvemos a abrir ese tema y a qué vamos a llegar, ya se operó, ya pasó lo que tiene que pasar y no se ha resuelto nada, ¿no? El Señor inclinó su oído y me empezó a hablar y me dijo, ¿sabes qué? No llegué cuando tú me esperabas. No, tú esperabas este milagro hace 2, 3, 4, 5 años y no llegó. Pero si hoy tú puedes volver a creer, si hoy puedes volver a abrir tu corazón, podemos empezar a trabajar en tu milagro. Hola amigos de Ami Yandy, hoy les tenemos una historia bastante inspiradora, de verdad va a ser de muchísima bendición para sus vidas, lo ha sido para las nuestras y por eso hemos invitado a nuestros queridísimos amigos Samuel y Mariana Rodríguez a que nos cuenten las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas, así es que no te lo pierdas y quédate hasta el final. Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos, soy Samuel, mi esposa Mariana. Hola. Es un gusto poder platicar con ustedes, compartirles lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Como testimonio es importante que podamos compartirlo y que pueda fortalecer tu fe. Nosotros tenemos, este año estamos cumpliendo 10 años de casados y bueno, mi esposa tenía un diagnóstico de un, ¿cómo se llamaba el término? Un adenoma hipoficiario. Un adenoma que es, vulgarmente se conoce como un tumor alojado en la hipófisis, en donde está rodeado de las terminaciones nerviosas y bueno, pues eso alteraba todo su sistema reproductivo, hormonal y bueno, nosotros cuando nos casamos creyendo en que el Señor iba a hacer la obra prácticamente después de casados, pues bueno, nos casamos con toda la fe del mundo, con toda la esperanza y bueno, pues empezaron a transcurrir los años y pues la verdad es que no veíamos un cambio, ¿no? Ahí en la parte médica. Uh-huh. Entonces empezaban a transcurrir los años en nuestro matrimonio y no veíamos una mejoría, ¿no? Sí, la verdad es que desde muy chavita yo recibí este diagnóstico. Chavita, ¿qué te gusta? 25 años. Yo digo chavita porque pues la verdad es que hoy se casan ya bien grandes o nos casamos ya grandes, pero sí realmente 25... no se quieren casar. Peor tantito, no. Tristemente. Pero yo desde los 15 años ya tenía una alteración hormonal por la cual no tenía un periodo que tenemos todas las mujeres por lo regular, pero a mí me decían los doctores que no era nada gravoso, que cuando me casara y continuara o empezara mi vida, mi actividad, se iba a ir disolviendo todo esto que se había formado en la matriz. Entonces me mandan con el neurólogo y el neurólogo encuentra este adenoma que menciona mi esposo, adenoma hipoficiario. Por lo regular son tumores benignos que no causan alteraciones y no son malignos y por lo regular tienden a deshacerse con medicamento tomado. Y no es necesario que se opere, ¿no? Difícilmente te meten a quirófano, a menos que esté ya algo más grave que más adelante platicaremos. Pero de momento me decía, se quita y se disuelve con pastillas. Entonces dijimos, bueno, ¿no? Entonces nos vamos claro. a una atención pública y en la atención pública empiezo a ir, pero tristemente la atención fue muy nula, por no decir otra expresión, pero iba cada mes con el endocrinólogo y él nunca me permitió llegar a un neurólogo y mucho menos a un neurocirujano porque me dice es que no es necesario porque se quita con el medicamento. Claro. Y así me la pasé más de un año ya casados, más de un año con este proceso o procedimiento el cual pues nunca funcionó, al contrario, cada vez parecía que esto pues nomás no le veíamos fin, ¿verdad? Claro, pero queremos ponerte el contexto un poquito más personal. Yo soy cristiano desde que nací. De hecho, me pusieron en un pesebre. No, sí nací ya en una familia cristiana. Mi esposa desde adolescente, 9 años, niña. Incluso ya participando en las actividades de la iglesia y todo. Ya más adelante incluso ya participando en el equipo de adoración, los dos por nuestro lado. Entonces tienes muchas ideas propias, tienes
desarrollas una forma de creer, ¿no? Tu futuro. Y lo más lógico para nosotros es que como habíamos llegado pues bien al matrimonio y todo, nos imaginábamos que una vez que nos casáramos y que empezábamos a ver opciones, el Señor iba así a sorprendernos de una manera muy, muy, muy evidente. Y empezaban a pasar los primeros años del matrimonio y no veíamos avance en esta situación. Y por otra parte, ya revisando con médicos, pues nos daban un estimado para operar de manera particular o privada, unos costos altísimos que eran impagables. Por lo tanto, yo trataba de buscar la forma, ¿no? Cambiando de trabajo, buscando formas de generar más para poder un día pagar esa operación y pues bueno, poder brincar ese tema. De hecho, en esos años, perdón que te interrumpa, el pronóstico que nos daban de operación o de cirugía era literalmente abrir cráneo y entrar y sacarlo. Se estaba trabajando en una nueva técnica que se llama transfenoidal, que la cual aún no estaba 100% avalada ni estaba 100% probada o comprobada para que tuviera eficacia y que realmente fuera menos invasiva. Ya empezaba a ser incómodo incluso en estos 3-4 primeros años, cuando nos comentaban, ya sabes, empieza la presión social, empiezan los comentarios y a veces muy a la ligera la gente comentaba cosas, yo sé que en muy buena intención, este año y acá y viene este año el bebé y a veces tú te quedas, ya vamos a medio año y no pasa nada, ¿no? Sí. No vemos nada, no sé qué está faltando para que podamos ver la mano de Dios. De hecho fue un año muy complicado, un año en el cual no solamente no veíamos respuesta a esta, que para mí ya era una necesidad, porque yo decía, bueno, si yo fui diseñada para dar vida, ¿por qué no la doy? O sea, ¿qué pasa? Porque yo sabía que era yo, ¿no? Por el tema del adenoma. Y no solamente era eso, sino que también, aparte del adenoma, se alteró mi tiroides, o sea, estaba alterando, mi vista empezaba a afectarse. Y eso es lo más profundo, porque no solamente era el tema de la salud, sino también ya eran otros temas o áreas de nuestra vida en las cuales literalmente no teníamos de dónde agarrarnos. O sea, literalmente decíamos, bueno, ojalá tuviéramos el presupuesto, tuviéramos la solvencia para tal o cual, ¿no? O el ahorro para poderlo, o la solvencia para ahorrar y poder ver un día realizada esta cirugía. Y realmente no teníamos eso tampoco. Entonces llegó un año, un punto en el que de plano volvimos a empezar de ceros, literalmente como si estuviéramos recién casados, empezando con nuevos trabajos, empezar a vivir de nada, o sea, no teníamos ni para un chicle, literalmente, ni un solo mueble, lo único que teníamos era ropa y cama. Y de ahí en fuera era todo con lo que volvimos a empezar y con muchos deseos de volver a intentar algo. Obviamente, en último plano ya era esto, porque ahora necesitamos salir del hoyo en el que estamos económicamente hablando. Y lo último que estaba en nuestra lista de prioridades era la cirugía. Decíamos, si no hay para comer, ¿de dónde vamos a sacar para una cirugía? Entonces, ahí es donde volvió a empezar un proceso a nuestras vidas de reencontrarnos con Dios, de decir, Señor, el año pasado me quejé hasta que me cansé, me amargué hasta que me cansé, me frustré, pero si hoy me estoy despertando, tengo una nueva oportunidad de vida. Entonces creo que eso fue lo que volvió a motivar nuestros corazones a volver a intentarlo y volver a levantar un ministerio que en ese momento se nos estaba derrumbando. Entonces, cuando nosotros estábamos saliendo de la peor crisis, cuando estábamos por aventar todo, regresamos intentándolo, pero buscamos que el Señor nos mostrara esta vez el camino. Y bueno, pues la verdad sí vino como una estrategia en la que no es una fórmula, no es que para todos es igual, creo que el Señor se mueve de diferentes maneras, pero a nosotros nos mostró así que pudiéramos buscar un neurólogo que estuviera con muy buen posicionamiento, por así decirlo, pues muy bien relacionado, que fuera muy reconocido, y que a través de él pudiéramos llegar a una operación
que no nos iba a costar como en una institución pública. Así lo hicimos, fuimos a un hospital en la Ciudad de México, carísimo, y le digo a mi esposa, no te preocupes, es lo único que vamos a gastar. Cabe mencionar que para cuando llegó ese día, yo ya tenía dolores de cabeza bien intensos. Se te nublaba la vista. Sí, se nublaba de repente la vista. Yo se lo achacaba que desde muy chavita usé lentes en general. Y a los 21 años yo me operé de la vista y quedé bien, quedé 20/20. Sí. Pero a raíz de en ese año precisamente como que se empezó a disparar ese tema. Y yo le decía, es que ya veo borroso de un lado y del otro me cuesta como que no enfoco. Le dije, está súper raro. Le dije, no creo que sea, para tantos años que ya pasaron de cuando me operé, no creo que sea un remanente, eso es inmediato. Le dije, hace muchos años de que me operé, esto no está padre. Le dije, no me gusta. Le dije, el dolor de cabeza son dolores rarísimos, muy fuertes, como electroshocks, así como piquetes en el cerebro que te paralizan así la cabeza un rato y es muy frustrante porque dices, ¿qué es? O sea, y más cuando sabes que es algo que tienes ahí que te está dañando la vida, porque no te deja avanzar, porque no te deja crecer, porque te frustra, aunque tú le quieres echar ganas, de repente es uy, pero esto está aquí que me limita, me impide, no me deja. O sea, ya ni siquiera es por la reproducción. O sea, ya era un tema más de salud, más de frustración de no poder. O sea, de repente sí era como muy agobiante el vivirlo. Y fue cuando dijimos, necesitamos atender esto ya. Y Dios nos va a dar la estrategia, Dios nos va a dar el canal o la vía por la cual vamos a llegar y se va a cumplir el propósito. Y así fue como llegamos con este doctor. Y tal cual, cuando vio los estudios de mi esposa, volteé a verla y le dije, ¿sabes qué? Si tú no me traes tus estudios, no te creería que tú eres esta persona, porque tú prácticamente ahorita ya no deberías estar viendo, ya debiste haber perdido la vista. Y volteé a verme a mí y me dice, no te doy más de 3 semanas para que la operes, porque fuera de ahí ya no respondo por su vista. La primera consecuencia, por así decirlo. Pero más adelante, si se sigue extendiendo, pues ya está muy cerca de las terminaciones nerviosas. Y bueno, pues ya sabes, un tema en el cerebro es muy, muy delicado. Y pues tal cual, la estuvo revisando. Y nos llamó mucho la atención que el doctor volteaba a ver a mi esposa y le decía, es que tú ya no deberías de ver, pero sabes que tienes mucha suerte. Cada rato tenía esa frase con ella, decía, es que tienes mucha suerte, o no sé, es que ustedes tienen mucha suerte, no sé por qué. Entonces, pues llegamos al punto en el que se sienta el doctor y nos dice, bueno, pues aquí la operación tal cual te cuesta más de $500,000, más cada noche material y lo que se necesite, pues casi le estás llegando al $1,000,000, ¿no? Entonces, pues, es lo que sabíamos que nos iba a decir. Una vez que ya llegamos a ese punto, le dije, doctor, a través de usted pudiéramos llegar a una operación, mi esposa está asegurada en este momento y pudiera tener acceso, pero es muy complicado llegar a ese punto. Y el doctor nos dice, ¿sabes qué? Yo fui director de un lugar en Tlalnepantla, de un centro médico, una institución médica, institución pública, y nos comenta, pero ya no puedo canalizar porque ya no trabajo ahí. Y empezó a ojear una torre de documentos que tenía ahí de medicamentos, y nos estaba platicando de su historial y todo esto, y de repente de entre todo eso se saca todavía un pase de los que llenan para mandar con urgencia a una intervención, y nos dice, mira, no te digo cómo tienen suerte. Ya la hoja ya estaba toda amarilla, ya estaba muy vieja, de que tenía años ahí, y la empezó a llenar y ¿sabes qué? Pase directo, que te trasladen cuanto antes, que te operen rapidísimo, ve a la clínica que te corresponde y que te puedan atender lo más pronto posible. Él, como dice Samuel, decía, no te puedo decir días porque es incierto, pero el tumor estaba sobre la hipófisis así. Entonces, como en una pelota grande y una un poquito más chiquita arriba. Dice, si esta pelotita se cae y se vence, lo primero que va a hacer es obstruir tus nervios ópticos y la vista se te va, o sea, por completo. Y no hay vuelta atrás. Lo que pueda causar en el cerebro ya es irreversible. De hecho, uso lentes de contacto desde entonces y no hay manera, o sea, voy con un optometrista y me dice que no hay manera de arreglarte nada porque tus ojos
visiblemente pudieran estar bien, más bien es un tema más profundo y yo sé cuál es el tema más profundo, ¿no? Entonces me dice, ya es de por vida, ya el daño que te causó ahorita, el tumor, ya no hay manera de revertirlo. Claro. Entonces, me dice, si ahorita esa bolita se cae y te quedas sin vista, entonces, si bien no tenemos un día o días contados para que eso suceda, dice, pero está a nada. O sea, viendo el disco, porque se le mandó un disco al doctor y lo vio en la computadora, me dice, viendo el disco está a nada de vencerse. De hecho, ya completó el tumor de lo pesado, ya tronó la silla turca. Entonces ya no hay manera, o sea, ya está detenido sobre el cráneo, entonces necesitamos sacarlo ya. Dice, ya no hay manera de dejártelo ahí un año más o meses más, ¿no? Cabe tiene señalar que salir ya. que en este momento nuestra urgencia era su vida misma, ya ni hablar de un hijo, de algo más, ya nuestra preocupación era su ya vista era ganancia. y su vida, ¿no? Sí. Entonces, pues ya llegamos a la clínica, sí. que te corresponde, y y así tal cual el subdirector leyó la orden que traíamos, el pase directo, y dio la orden en ese momento que la operaran cuanto antes. O sea, pero a lo mejor ahorita suena un poquito breve, suena muy de película, pero la realidad es que vivirlo y ver cómo el Señor te puede abrir puertas cuando te dejas guiar, cuando pides su dirección, te asombras porque nosotros estuvimos batallando, ¿qué? ¿7 años? ¿6 años? Muchísimo. Sin poder lograr primero esa operación. Entonces ya logramos que operaran a mi esposa, y el ginecólogo le dijo, en cuanto te quiten eso, tu cuerpo se va a empezar a alinear y va a empezar a funcionar de una manera normal y de lo más natural posible. Entonces como que volvieron ahí como que las esperanzas, ¿no? Las ilusiones. Volvieron así las ilusiones, ya sabes, el ojo así llorando. Y estábamos muy ilusionados. Sí. Mi esposa sale de la operación, cuando nos dimos cuenta ya había pasado un año. Se nos fue así, rapidísimo. Después de la operación, pero ¿qué crees? Que no había ningún cambio en su cuerpo. Todo igual. Todo igual, gracias a Dios. Ya el tema de la visión o todo lo demás, Sí, pues se detuvo ahí. Ya no había peligro, ¿no? Y la tiroides se reguló. O sea, ya eso sí, ya no hubo tema de tiroides, bendito Dios. Y llegó el 2019 a finales, cuando vemos que no hay nada, ningún cambio en el cuerpo. O sea, sigo sin reglas, sigo con el tema de pues, ¿qué está pasando, no? Entonces dijimos, bueno, ya superamos lo de la vista y superamos la tiroides. Ahora, lo que queríamos o el objetivo principal lo retomamos. Y dijimos, hay que volver a actuar. Y es donde mi esposo recibe una palabra increíble de parte de Dios. Bueno, primero quiero comentarte que fue, después de ilusionarnos otra vez y ver que no pasaba nada, fue otra caída emocionalmente, anímicamente muy fea, porque cada vez que tú te vuelves a emocionar con algo y ves que no pasa nada, es súper complicado volver a levantarse. Hay personas que ya no se levantan de 1 a 2, ¿no? Y bueno, pues a nosotros nos había pasado cada año. Y ahora después de la operación pues era mucho mayor la expectativa, porque pensábamos que iba a ser todo así en el transcurso de los meses, ¿no? Semanas después de la operación no pasaba nada. Entonces ya estábamos a 1 año, no veíamos nada. Y llegó un momento que para nosotros ya hablar de tener un hijo ya era un tema incómodo. Nosotros siempre hemos sido muy de estar con amigos, siempre hemos colaborando en la iglesia, siempre tenemos 10 años ahorita como líderes de alabanza en Centro de Vida Metepec, comercial. Y pues la verdad es que eso nos ha llenado mucho, poder dar nuestra mejor etapa de matrimonio, los primeros años que llevamos sirviendo al Señor y ver el fruto en la iglesia y todo eso. Pero de manera personal sentíamos todavía ese hueco, ¿no? Y para nosotros nunca había un límite, siempre era así, vamos, hacemos, los llevamos, los traemos, no pasa nada. El tema es que en nuestro interior seguía existiendo esa necesidad, pero ya no lo hablábamos, porque ya era volvemos a abrir ese tema, y ¿a qué vamos a llegar? Ya se operó, ya pasó lo que tiene que pasar, y no se ha resuelto nada, ¿no? Entonces, a lo que decía mi esposa es que un día yo manejando en el coche, pues yo en mi trabajo en ese entonces pasaba mucho tiempo en el coche,
Y yo orando, yo me quedaba, Señor, ¿qué onda, no? Ya no supimos nada de esto, no hubo una respuesta. Muchas veces lo hacía, pero ese día simplemente estaba escuchando un mensaje en el coche mientras manejaba, y así sin yo buscar y sin yo estarle preguntando al Señor, Él me empezó a hablar. Probablemente de muchas veces que le estuve preguntando, el Señor inclinó su oído y me empezó a hablar y me dijo, ¿sabes qué? No llegué cuando tú me esperabas. No, tú esperabas este milagro hace 2, 3, 4, 5 años y no llegó. Pero si hoy tú puedes volver a creer, si hoy puedes volver a abrir tu corazón, podemos empezar a trabajar en tu milagro. Incluso me tuve que estacionar y me quedé ahí llorando un rato. El Señor me estuvo ministrando y me dijo, es que ya dejaste de creer. Como no sucedió cuando tú lo esperabas, ya ni siquiera lo crees, ya ni siquiera lo anhelas, ya ni siquiera lo buscas. Entonces ese día llegué a la casa y le dije a mi esposa, amor, el Señor no llegó cuando lo esperábamos, pero hoy nos dice que si tú y yo podemos volver a creer, Él puede trabajar en su milagro a partir de ahorita. Justamente en ese año es el año que les decía, que mi esposo les decía que era cuando como que dijimos, sí, luego, o sea, sí, mi Dios me sacó del quirófano y es eso también un testimonio increíble. Pero me acuerdo que yo le dije, ok, sí, o sea, mi Dios el que me sanó, el que me sacó, el que me libró de esta, pero y luego, o sea, no está completo el milagro, ¿no? Y eso le dices, empiezas a cuestionar otra vez lo que Dios te había dicho. Y cuando mi esposo llega y me dice eso, le dije, no sabes cómo anhelaba recibir otra vez o volver a escuchar la voz de Dios de esta manera. Y no sabes cómo anhelaba que fuera de parte de ti, o sea que... Ojo, varones que nos escuchan, qué importante es que estés consciente que eres proveedor en tu casa, pero no solo de llevar la despensa, no solo de pagar los recibos, sino también llevar la provisión espiritual. Sí. El punto es que se activó la fe otra vez en mí, se activó nuevamente el propósito y dije, sí es cierto, o sea, entendí, hasta ese momento entendí lo que muchas veces pronuncié, que los tiempos de Dios son perfectos. Pues bueno, tomamos la decisión de creerle nuevamente al Señor y volver a luchar, bueno, a buscar ese tan anhelada respuesta. Incluso ya estábamos viendo opciones de adopción, que se me hace una de las cosas más increíbles que puedes hacer en la vida. Alguien en la iglesia escucha que estábamos viendo esa situación y nos recomienda a un doctor, y nosotros estábamos en el fuego de decir, lo va a hacer el Señor ya, porque me dijo que si podíamos creer lo iba a hacer. Y la verdad es que fuimos con el doctor, y el doctor es un consultorio muy humilde, y cuando llegamos mi esposa y yo nos quedamos, ¿sí va a ser aquí? Y el Señor nuevamente nos dice, no lo va a hacer Él, lo voy a hacer yo. Así es. Solamente tienes que... Y entramos y wow, empezó un proceso en el que el Señor nos sorprendió. Cada mes nos sorprendía, porque era consulta cada mes. Y cada mes nos íbamos, desde el mes 1 regresó la regla. Y me dice el doctor, me dice, bueno, con esto ya vemos que sí funciona. Después de 17 años. Después de 17 años. De no arreglar, llegó y la verdad es que fue como nuevamente se inyecta la fuerza, se inyecta la fe y se vuelve a renovar. Y cada mes que salíamos de la consulta, literalmente salíamos llorando de ver resultados positivos, favorables, de ver la reacción del doctor, de ver la esperanza en él, y decíamos, o sea, si él tiene la esperanza, ¿no? Sí. Y eso que está basado en la ciencia, ¿cuánto más nosotros que nos basamos y creemos en Dios? Pues no nos vamos a alegrar y no nos vamos a esperanzar y nos vamos a llenar de fe. Y cada que salíamos me decía, pues, ¿por qué llora? ¿Por qué llora? Y yo, es que no puedo creerlo, o sea... No puedo creer que sí sea posible. De tantas maneras lo busqué, o sea, que viniera esto y no venía, y se me hace asombroso como tal pastillita o tal, y sabíamos que no solo era la pastillita, era Dios obrando, y eran los tiempos de Dios, y era más allá de lo que nos podíamos tomar en ese momento. Entonces, pues cada mes que salíamos, ¿verdad? Y salíamos el doctor, este mes va bien, vamos a cambiar esto.
y el siguiente mes, ahora esto y esto, y cada vez eran buenas y buenas y buenas noticias, ¿verdad? Claro. Íbamos evolucionando. Hicimos un resumen de todos nuestros años y en enero del 2022 recibimos la noticia que ya venía bebé en camino. Después de 10 años de casados, el Señor inclinó su oído y nos dio la confianza de enviarnos a una bebé que es la bebé más preciosa del mundo. Y hoy podemos dar testimonio de eso y lo compartimos abiertamente porque creemos que puede ser de bendición para tu vida y es importante que no te rindas, que acudas a la fuente de agua viva, que te encierres ahí con el Señor y pidas dirección. Muéstrame, Señor, el camino, muéstrame la estrategia, muéstrame por dónde sí, por dónde no, porque muchas veces te puedes pasar años intentando en tus formas y no va a pasar nada. Aún con los recursos pudiera no pasar nada, pero cuando el Señor dice yo digo que sí, no hay nada que lo pueda detener. Ahí te das cuenta y ahí conocimos a Dios en múltiples facetas. Y bueno, pues aquí está Mila con nosotros ya y podemos dar testimonio de lo que el Señor ha hecho. Probablemente lo hemos resumido muchísimo todo el proceso, pero la verdad es que sí, etapa tras etapa. Me acuerdo cuando tenías que tomar un medicamento, ¿qué? ¿Cuántas veces a la semana? 3 veces a la semana. 3 veces a la semana, pero era un medicamento carísimo. Entonces cuando mi esposa ya no estaba asegurada, pues ya no lo podía tomar porque era muy caro. Para tomarlo todo el mes era mucho dinero. 6,000 pesos más o menos. Pero cuando decidimos volver a creer, por eso te quiero compartir eso, cuando decidimos volver a creer y fuimos a la primera consulta con el doctor. Y me lo manda, dije, no el puede doctor ser. dijo, sí, tienes que tomar la fuerza. Entonces dijimos, pues bueno, pues a ver, pregunta, vamos a la farmacia. Sí. Y sí, de hecho él nos dijo en la consulta, dijo, es un poco caro, pero es necesario. Nosotros dijimos, sí, ya sabemos que es caro. Y vas de milagro en milagro, de gloria en gloria, porque entramos a la farmacia y me dicen, no sé, si costaba, ¿cuánto costaba? Como 1,000 pesos el frasco de 2 pastillas. Entonces yo tenía que comprar un frasco cada semana. 2 frascos. 2, ¿va? O sea, yo me tenía que gastar 2,000 pesos a la semana para que se lo pudiera tomar. Y ese día entramos y estaba, ¿qué? 170 pesos. En 170 pesos el frasco. Y luego le hablé al doctor y le dije, doctor, el frasco está en... ¿Qué? ¿Sí es? Y le preguntamos a la persona de la farmacia, oye, pero hace 15 días costaba 2,000. Y me dice, ¿qué crees que se acaba de vencer cuando la licencia? La licencia cuando alguien es dueño de la fórmula todavía y puede poner el precio. Cuando ya se vence lo tienen que abrir para que lo puedan vender mucho más barato. Pero exactamente en ese momento no hay otra explicación más que el Señor decía, órale. Nos abría el camino. Se abren las puertas, no hay pretexto. Entonces, así paso a paso, ¿no? Que fuimos viendo. Pero si hubo dos puntos en los que podemos decirte que el Señor nos habló, fue la primera vez que yo iba solo en el coche y una segunda vez que estábamos con los pastores y nos preguntaban ¿Cómo van? Ya estábamos en el proceso con el doctor y les respondimos. ¿Cómo les respondimos? La respuesta fue muy simple. Le dije, ¿sabes qué, Paz? Hemos entendido que Dios es fiel, que Dios es bueno y pase lo que pase, tengamos o no tengamos lo que nuestro corazón anhela, nuestra adoración no va a cambiar. Al contrario, hemos entendido que no estamos basados en las circunstancias, estamos basados en quién eres tú. O sea, Dios es Dios, con y sin. Con y sin Mila Isabela, Dios es Dios. Ese fue un punto de quiebra, ¿no? Yo creo que el Señor vio la actitud del corazón y nosotros al estar coordinando un equipo de adoración en la iglesia, lo único que te puedo decir es que fue un tiempo en el que se derramó el mejor aceite. Sí. Cuando fuimos llevados a esa dependencia total de Él y reconocer que sin Él no podemos hacer nada, no podemos dar un paso, y fue ahí en nuestro quebrantamiento en donde salió el mejor jugo, la mejor adoración. Así es. Pues queremos terminar haciendo una oración para ti que te puedes identificar en alguna parte de este proceso y que el Señor pueda fortalecerte en este tiempo.
Pues acompáñanos cerrando ahí donde estás, en donde quiera que estés, un momento tus ojos y permítanos orar por ti. Amado Dios, te damos gracias en este tiempo porque nos permites hablar y testificar tu poder, tu amor, tu gracia, tu verdad, Señor, tu soberanía. Mi Dios, yo te quiero pedir muy en especial en este tiempo por el amigo, amiga, hermano, hermana que nos ven a través de esta red, de este medio, Señor, y que tú fortalezcas su espíritu, Señor, fortalezcas su fe. Dios, que pongas fe inquebrantable, Señor, que pongas en ellos nuevas esperanzas, Dios, que pongas en ellos una nueva fe, Espíritu de Dios, que puedas volver a revelarte a sus vidas, que puedas resucitar sueños, que puedas desempolvar anhelos que a lo mejor habían estado guardados en el baúl, Señor, y que vuelvan a volver a creer, Señor. Te pido, Dios, que vengas y restaures todo aquello que se ha querido perder, todo aquello que el enemigo ha querido robar, ha querido destruir, ha querido arrebatar. Señor, vengas tú y lo devuelvas, Señor, a cada corazón, a cada espíritu anhelante de conocer y ver lo que tú has hablado a sus vidas, Dios. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que completes la obra, Señor, en sus vidas, que la perfecciones, mi Dios, y que puedas cumplir tu propósito en cada uno de ellos y de los procesos y etapas que viven. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén, Señor. Pues muchas gracias, amigos. Estamos También para servirles. también. Bendiciones, mis queridos Ami y Andy.